Wildernain Villegas, poeta maya de la Madre Tierra. Lengua de tierra. Nol jujuiloli le kasaha wen hansastal tamukunal kuwenel uhachnohochilke bakel kulolankil. Casa hablábamos maya y hablábamos español, obviamente maya más con los abuelos y español más en la escuela, así que fui aprendiendo los dos idiomas en el contexto familiar. No me fue complicado porque al estar vinculado con mis abuelos sobre todo y que mi abuela materna hablara solamente lengua maya, entonces nosotros estábamos pues en el contexto de poder hablar con ella en lengua maya. Ella era como una segunda mamá para nosotros. Yo era quien acompañaba a mi abuelo a la milpa, a leñar, a preparar carbón, cal, a poner trampas para las tuzas, etcétera, las actividades de campo. Y en esa convivencia con el abuelo, la comunicación siempre era en lengua maya. Lengua maya, el abecedario de los versos de la ceiba. Y en el pueblo donde yo crecí, que es Naranjal, Quintana Roo, en el municipio de José María Morelos, los niños también hablaban maya, entonces los juegos también se desarrollaban en el idioma maya. Por ello no tuve ningún inconveniente al hablar lengua maya en mi infancia. Mi abuelo también era un excelente narrador, nos contaba las historias de su infancia, las historias de sus abuelos, siempre en lengua maya. Recuerdo muy bien que nos reuníamos junto a su hamaca en la cocina, mis hermanos, primos y primos, para escucharlo contar sus historias. Creo que es muy importante que estas lenguas se sigan transmitiendo dentro de su contexto, con su carga cultural, con su carga mística, con sus conocimientos tradicionales, porque hablar una lengua originaria conlleva todo eso, un conocimiento de las plantas, una relación con la naturaleza, una relación particular con los animales, una relación particular con los seres humanos, con los amigos, como se dice en maya, con Yetel Aklak, o con nuestros semejantes. Las lenguas indígenas, un patrimonio universal que debe preservarse sin condición alguna. La lengua maya de Yucatán es la segunda lengua originaria de México que más se habla en el país, después de náhuatl, que hay una disminución gradual del número de hablantes, sobre todo porque la urbanización y los procesos de la urbanización hacen que la lengua maya vaya perdiendo espacio, que si bien los podemos hacer en lenguas originarias, no se da de ese modo en lo general. Es decir, la lengua maya en la vida pública, en la vida económica, todavía no tiene una presencia tan fuerte. Va incursionando en el contexto intelectual al poder hacer traducciones de textos en español a lengua maya, al poder crear textos literarios en maya, al poder realizar ensayos en lengua maya. Como académico me corresponde y me ha tocado realizar ensayos en lengua maya, y estos procesos van fortaleciendo nuestra lengua en ese ámbito. El corpus de palabras que tiene nuestra lengua es totalmente rica para tratar cualquier tema, siempre con un punto de vista que nos va a orillar la lengua a tratarla, nos va a dar siempre un enfoque, porque el pensamiento maya que está en el lenguaje tiene un enfoque particular.
El contexto en donde viví, que siempre en las mañanas nos despertaba el canto de los gallos, el ruido de las gallinas en el patio, pero sobre todo el canto de las aves en los árboles de Ramón, en los árboles de naranja, en los árboles de Nance, en los árboles de anonas y de variedad de otros árboles frutales que teníamos en la casa. Esas aves nos despertaban en la mañana. Un contexto donde la naturaleza es, es, se manifiesta con todo su esplendor. Inculcó en mí esta sensibilidad y este gusto por escribir desde el corazón, desde las emociones, cada una de estas cosas, y creo que por eso soy poeta. Mi primer maestro de creación literaria fue mi abuelo, con sus narraciones, sus cuentos y todo lo que él nos platicaba, la oralidad, la riqueza de la oralidad, la tradición oral, en las palabras de mi abuelo y la forma de contarlo, obviamente inculcaron en mí este gusto por contar. Kimbinti bejo kuhumo, yanal chukha lolo, ubonikop ichiashil, chakpakato yeteluhaluchio, tela shinbanahech, utialakan sikten, sansa malmukulov, kinwokol ichkol, kinhei kumpelnal, tianech ichile, ishimech, intane kusutul sang ishim, kinheik uchulu miletano, kinchay kulubul oshpelnek, kulikil tung hijo, beyo, kuchupiko ik, yete la cava. Me gustaba interpretar los poemas de Paz, de Neruda. Encontré entonces un gusto por esta palabra bella, por esta palabra con ritmo, con musicalidad, con metáforas, con imágenes, y sentí que era como el camino que debía de seguir, que yo debía de cantar también como lo hacían esos escritores, como lo hacen esos escritores. Posteriormente, a los 21 años, ingresé a un programa que se llama Consejo Nacional de Fomento Educativo, en donde le dábamos clase a los niños en lengua maya, en comunidades mucho más pequeñas de donde yo había crecido. Empecé a escribir en lengua maya, diarios de campo, para narrar, para registrar mis aprendizajes en la comunidad, la convivencia con la gente en la comunidad. Y escribir estos diarios de campo en lengua maya me permitió entonces descubrir y empezar a formarme en la escritura de la lengua maya. Entré también en contacto con otras personas, con otros escritores, y ahí había una escritora precisamente que había redactado cuentos sobre la vida de las arañas, de los insectos, desde el punto de vista de la biología, pero contado para niños. Y así fue que incursioné en este mundo de contar, narrar en maya, hacer estas traducciones en maya para niños, de estos textos que tienen una base científica. Tenía que explicar, por ejemplo, a niños de primaria qué es una célula, pero en lengua maya. Y eso entonces me permitió comprender, descubrir que en lengua maya también podemos describir todos esos elementos legados por la ciencia. Kinakal teyashche kulikil tuhal sonot yedel kimpati que hochenil tustaba y kuto por hevishum pelil inwohel kuyichkil waye lehao kubulken yete kinati uhil yotel Kmen suk besah ik, suk besah wak al chak,
Yetel Khan, Kansten humpel pai o kilutial in cajol ti kusulakil. Yetel maushul in kupulanki. Beyo, ingawahtik yetel uchi, tsokin chi kumpel ti kilankil ek, tu jes pai. Lengua de tierra.